Hay que echarse un clavado en la caja. No, esto ya valió madre. Señores, tenemos un problemón. Un problema. Ya estamos al aire, No señor. aparecen los lentes de ¡Mis Leo. lentes! Es inútil. ¿Qué vamos a hacer? Espérenme, y además ya se me rompió mi termo, o sea... No, esto es el acabose, señora, mire, de esta parte, No, ¿ya vio? tú lo que necesitas son flores de Bach. ¡Qué barbaridad! De Christian Bach. Qué bonita Es manera de lunes. empezar la semana. Nada, pero bien hasta abajo en el trevejerío. Oiga, las cosas de los policías, a lo mejor ahí por ahí anda. Gracias, compañeros. No, pues sí. Estamos complicados. Está complicado, Estamos ¿sabe qué? complicados, gracias. Así no se puede, señora. Yo voy a No, tomar ¿y ahora cómo va a cafecito. leer? Le traemos un lazarillo. Lo que pasa es que siempre traigo doble. Arroz. Ahora Oiga, sí. pero son Tampoco muy trae nada caros aquí adentro. los lentes Son muy de- caros. Esos otros sí eran de los de veras, señor. Ya ve que yo compro puro pirata. Sí. Si trae Espérenme. siempre zapatito nuevo y todo, lo Nah. que es ya haber salido de los hijos. Bueno, más o menos. ¿Qué? ¡De nada! No, señora, Vámonos con hágame las la que te buena. levantan. Perdón, Híjole, perdón. ahora sí. No, haber salido de los hijos, qué va. Oiga, Venga. Pues mire, ya acabaron ya puedo decir olimpiadas, ¿no? Y ahora sí. Sí, ya. Nada más no vaya a decir paralímpicos porque también Ahora la ya pueden está bien. montar ahora ya está Ahora bien. sí ya es un enseñadero de calzones. Todo de mundo, cobre. sí, Bueno, sí. Gimnasta mexicano reveló las condiciones en las que entrena y no se le ve mala leche, ¿eh? No. Vamos a ver. Como diciendo, más o menos, chequen. Sí, Sí. nos enseña su En realidad. una plataforma digital, nunca lo había hecho, pero la realidad es que mi gimnasio no está en condiciones favorables de entrenamiento. Me explico, este es un gimnasio bueno para iniciación y para mantenimiento de gimnastas que estén en un nivel avanzando, pero no de élite. A lo largo de muchos años y mucho tiempo nos hemos esforzado para que cada una de estas cosas esté aquí, pero no es la mejor. La mejor solución que encuentro es irme a entrenar a otros lados. No todos los atletas tienen todas las oportunidades. Cada quien se esfuerza diferente y también cada quien tiene sus propias condiciones. No juzguen a un atleta cuando no da los resultados que esperas. Claro. ¿O acaso piensas que el atleta no quiere ganar? El Ya, problema ahí está en que, además, bueno, han de decir los de la Federación de Deporte. ¿Para qué le echamos si ahí nunca sobresale nadie? ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Se compró sus instrumentos, señora. Ella, los aparatos los tuvo que Sí, comprar. pues sí, pues aquí como le ella. hacen, pues sí. El nombre de este compañero es Javier Rojo y lo hizo a través del TikTok. Él es un atleta en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro y pues está pidiendo Sí. comprensión, pero yo de paso sí les diría a la Federación del Deporte, échenle ganitas a todos los deportes. Sí. Ya vimos que se puede sobresalir en De cualquier entrada. disciplina. La señora Ana Guevara Sí. había dicho que nos íbamos a traer 10 medallas. Pero cuatro sí se quedaron Señora, a nada. perdóneme, nos trajimos 14 medallas de bronce. 14. Sí, claro. Ah, No, ¿qué señor, fue? 14. A ver. Fíjese. La pesista. Sí. ¿Sí o no? Sí. Clavadista. La clavadista. Las clavadistas. Sí, las clavadistas. Sí. Las 11 de la selección nacional, ¿cuántas son? 11, 12, 13. Patista- no, y eso falta la de... No. Tiro ¿Por qué? con arco. Y la de tiro con arco, No, que eso fueron no. 2. Nos trajimos 15 mendigas medallas de bronce, señores. 14. Bueno, pues un bendito. Bendito. O sea, sí, o no me diga que la medalla de Guillermo Ochoa cuesta menos que la de Lainez y que menos Claro, que no. pues no. Ay, Aunque sean de la América los dos, a pero este pues, casi se lo lleva el tren. ¿a ¿eh? quién, oiga? Salvaron a un hombre en una silla de ruedas que se cayó. No, no, a no, las no. vías en Nueva York, se atoró en la No, en las vías, señora. no, así de nervios. Ya me puse de gachos. nervios, no se rasque porque me dan Ay, ganas de ay, rascarme pues a mí. A ver, mire, mire, qué ahí está, y está atorado. Lo bueno es que mire, digo, no sabemos todavía cómo se cayó, ¿eh? Lo aventaron, perdió el Sí, freno. no sabe, pero mire, ahí está. Andaba acá tuturuzo, pero le tocó un fortachón. Oiga, Soyito lo cargó, mire, la señora haciendo paro también entre avisando y no. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Bueno, tampoco, mire, tardó el tren. Bueno, lo podrían haber alargado un poquito. Sí, el hubiera rescate. sido más emotivo. Exacto, el rescate para que ya cuando treparan al fortachón ya... Y ahí viene el ya tren, viene mire. el tren.
Oiga, pero qué cosa más Sí, ha de ser. Y luego en la silla de ruedas, señor, hasta se le quitó al señor Solís, se paró y anduvo. Anduvo. Sí, andó. Anduvo. Ah, bueno, pendejo, sí, ya luego, está bueno. Sígase. Sí, ay. Oiga, aquí se agarró una bandita ¿En dónde, de diga? personajes malandros en la línea esta azul de Tlalpan que va por afuera. Es la 2, ¿no? La 2. Estaba solas mujeres, les arrebataban la bolsa y las tiraban a la vía. ¿Para? Pues para saltarlas, oye, pues no las Espéreme, tiras a la vía. ¿tiraban a la bolsa o a la mujer? La a la vía? mujer, no la menos bolsa, mal, no, eso yo ya dije la tiene bolsa. sentido. No, pero está mal. No, lo que pasa es que, ¿cómo? Sí, palabrita, miren. Además es peligrosísimo. Ya después ya- La vía que va en medio. Eso que hay que explicar. Hay dos tramos así, que son los que traen la alta tensión, donde pise uno ahí ya bailó. se echa musco. Sí. Está complicado. No me toque ese tema, señora, porque ya tuve que ir a Y luego hay sacar otra cosa muy fea, ¿Qué, porque señora? eso ha pasado en Nueva York 2 veces. Si te avientas cuando justo va pasando el tren, igual quedas en el espacio, pero la parte de abajo del cuerpo se gira Y los de arriba quedan normal. Exacto. Así como. y no pueden mover el tren hasta que se despega. Hay gente desayunando, señora. No me ¿A poco ponga no usted. lo Sí. levantamos? Pues hay que pesar capital por cual. Sí, y señor. como aquí les tenemos este video, ¿por qué? ¿Por qué, señora? Porque nos la sabemos de memoria. Eso es Tokio, venga, para que capital, ¿por cuál nos la sabemos de memoria? No cayó el video, pero Pero es una técnica re buena para es una estudiar, técnica para estudiar, una técnica china. Muy Yo rara. la verdad, señora, tengo que decirlo, yo siempre he admirado mucho a los chinos. Sí, yo también. Los niños chinos, a los 4 años ya hablan chino, señora. Ay, ¿Usted charro. qué sabe de chino? No diga, ¿Usted qué babosa, sabe de chino? No sabe nada. Pues está en chino. No, señora. Pero a ver, ellos que hablen mexicano. Hoy seguramente habrá muchos que sí, señora. Ay. ¿Qué pasa, Ubica a Tom Daly, Sí, cómo no, saltador ese- de trampolín británico, sí, el que sí, mire, no solo consiguió la medalla de oro, sino que conquistó al mundo tejiendo. Haciendo ya sabe. chambritas, haciendo chambritas. Sí, durante las competencias y utilizó su nueva plataforma para apoyar temas de la comunidad LGBT. Oiga, ¿y sí le sabe? No, esto es de una fan. Ah. Este es el Daily, ¿no? Y esto es una fan que tiene su tiendita de crochet en Cuernavaca, Morelos. Y le hizo la figurita de Tom Daly, ¿Y ya se le entregaron? donde aparece tejiendo. Fíjese que yo creo que se van a poner de acuerdo para que le llegue, porque, a ver, o sí la tiene. ya Sí, en- señora, ¿no vio? Mire, ahí está la cosa del... No, eso es cuando ella le mostró. Por eso, pero que ahí se hay un lo había WhatsApp, ¿no? hecho. Que dice, I love this. A ver, No. ahorita lo ponen. No, espérese. Según Aquí podemos yo, nomás estar- le llegó Órale. todavía la foto. Y él le gustó mucho. Pero pues yo que la señora le sacaba a dónde mandársela, aunque sea al Comité Olímpico dirección Británico. sí, No sí, creo sí, que sí. allá se lo vayan a clavar. Mira, ahí le pusieron su chambrita que se está ¡Qué haciendo ahí. bonito! ¡Ay, mi vida! Y todos los fans y seguidores lo arrobaron, le dieron like. Pues, le llegó al atleta. Ah, mire, lo compartió en y él redes. aseveró que lo amaba. Y oye, ya es una de las grandes figuras para recordar en los Olímpicos más mendigos, complicados y extraños, atípicos, digamos, que podamos recortar en los últimos Juegos. Oiga, esperemos que volvamos a ver de este compañero en 3 años en la próxima justa olímpica en París. En París. En ¡Ah, 3, París! No 4, 3. La ciudad más cara del mundo, señor. Ya me imagino cómo Más se va que Tokio. Más que Tokio, señor. más que París es la que ciudad más Londres. cara del mundo. Más que Londres. Sí, No, Londres es bueno, cuando más yo fui a caro. París, señora, déjeme decirle. No, ahorita ya están Londres y Tokio a la No, par y pues, pásale a lo que Y sea. bueno, y Tinguindín, Michoacán. Ahí Sí. se van dando Qatar. Por eso ustedes dan buenos precios en Pendejuícuaro. Sí, señor. Oye, Qatar y Dubái, no sé, no sé qué tan caro sea, o será que hay poco turismo, ¿verdad? Ay, Dios. Qué barbaridad, señor. Ay, oiga, vámonos ahora a hacer una pausa. ¿Por qué como deprimida, señora? Sí le Es que deprimió la pensé, noticia. tengo mixed feelings, no sé, yo no sé. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo.
Para hoy, un canal de baja presión prevalecerá sobre la mesa del norte y la mesa central. Interaccionará con el paso de la onda tropical número 19, que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional, asociada con una zona de inestabilidad, con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Oaxaca. Esto generará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Además de viento con rachas de 50 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Oaxaca. Asimismo, el ciclón tropical Kevin se localizará al sur de la península de Baja California. Su amplia circulación originará viento con rachas de 50 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima, así como lluvias con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Finalmente, se mantendrán temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Campeche. $3.450.000, gracias por darnos tu confianza y votar por este movimiento. Gracias a ti, somos la organización que más creció. Somos la tercera fuerza política en México y lograremos mayor equilibrio en el Congreso. Seguiremos siendo mayoría en Jalisco y gobernaremos Nuevo León, Guadalajara, Monterrey, Campeche y más de 120 municipios en todo el país. Continuaremos demostrando que somos la mejor oposición y que sabemos hacer buenos gobiernos. Una vez más, gracias. Movimiento Ciudadano. Capital 21, Canal 11 y CONAPRED te dan la bienvenida a Quipatla. No te pierdas de las historias ocurridas en este pueblo fantástico con las que, junto a nuestros protagonistas, aprenderemos a enfrentarnos a la discriminación, así como el valor de las personas. Todos los lunes a las 12:30 horas. Retransmisión domingos 6:30 horas por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Es una mendiga plaga de los Yo estoy caracoles. agarrando a 3 ratones que andan en mi casa que no sé dónde andan. Ah, luego le digo cómo los agarre. Sí, yo tengo unas jaulitas para agarrarlos vivos. No me ¿Y a dónde? ¿Y qué hace con ellos? Voy al campo neta y los suelto en el campo. Ahora, si ya no Pero son de ciudad, pues pobrecitos, que aprendan a vivir en el campo. Esto es pobres. el revólver. ¡Venga! informativo. Con razón, están contra usted los mendigos. El ratones, CONACYT resulta... Conale. Ah, no, es Conale. No, ese es otro. Es Conale. Que ni apoya a los becarios ni le devuelve el dinero a Hacienda. No me diga. Un dinerito de fideicomisos. Y es que la dependencia a cargo de Elena Álvarez Buila recibió este año 13 millones de pesos de apoyos, pero ¿qué cree? Pues ya no le está pagando a los investigadores. No, y luego. Tanto investigador, pues que se pongan a investigar a quién se le está dando esa lana. Eso está curioso, A ver, que Está alguien muy nos raro. cuente. Eso está muy raro. Ahora, Cancino ya nos aplicó la voladora. Todos aquellos que dijeron, yo con una dosis tengo, yo ya la hice. Los demás que tenemos vacunan una buena 2 y una veces. mala. Una buena y una La buena es que deja altas las defensas, mire. Sí. Lo protege a uno por 6 meses, pero con un mendigo 90%. ¿Cuántos meses dijo? No escuché. 6. 6. ¿Cuántos llevamos? Espérese. Oh, con pues. el 90% de hospitalización y muerte. O sea, contra eso te Sí, previene. ok. ¿Cuántos meses? 6. Ok. La mala es que se van a estar el refuerzo con la segunda dosis. Así es que si usted dijo, ya me puse una, los maestros van a tener que regresar. Otra vuelta, baby. Los anticuerpos neutralizantes se multiplican por 8.
Así que usted vacúnese. Pero mire, con la que haya, Sí. no se me ponga acá muy exquisito, ni que fuera sibarita de la. Sí, de la ¿cuál es? vacuna. Sí, no, pues mire, en los Cuando grupos le esos. digan va, usted va. En los grupos estos de las colonias, Ajá, ya ve ¿poco que siempre es? hay un grupo de WhatsApp. Ay. ¿No saben en dónde están poniendo la Pfizer? O sea, sí, de plano. Como si de Estamos veras fuera uno perdidos, en estamos menú, ¿no? Qué perdidos. barbaridad. Bueno, en fin. Oiga, lo que es inquietante, 20% de los casos de Florida, por ejemplo, son menores de 12 años. Sí, Eso es muy fíjese, extraño. solo el 3% de las personas en Estados Unidos que vuelven a caer en el hospital, solo el 3% han sido vacunadas. Sí, igual aquí el Y 97. ninguno ha muerto. O sea, de la gente vacunada no mueren. O sea, sí, de repente No, caen en el aquí sí hospital, se nos ¿verdad? han muerto vacunados, pero porque tienen comorbilidades, Ah, pero claro. muy pocos. Y del 97%, ya lo dijo el doctor Gatell, no estaban vacunados. Oiga, ¿y cómo ves? ¿Estamos en naranja o en rojo? Ay, Ya usted dígame. cuídese como si estuviéramos en rojo sangre, así como el güey pone o el en anaranjado fuerte. No, cállate. Messi llora su despedida del Barcelona. Yo esas lágrimas, no se las y conste que soy mega fan del Su Messi. club de toda la vida, pobrecito. Ese se echó Bellemo antes de salir. Sí, se A echó bien huevo. vaporrún en los Ajá. ojos. Y ya se vea que hizo todo para quedarse. El astro del fucho recordó con cariño a sus excompañeros y todo lo que vivió durante su estancia en el club, hasta cuando lo persiguieron por no pagar Sí, impuestos. cuando lo persiguieron. Mire, Ajá. y a lo lejos se ve, por allá a lo lejos ve un cheque ultra rete contra multimillonario. Pero primero sigamos recordando. No, pero que no se 35 haga. títulos. Un desempleado, Desempleado con 3 hijos. ¿Cómo va a mantener la gasolina Se para el jet estaba que tiene? limpiando las lágrimas con unos billetotes de alta denominación Sí. de euro. Y ahora probablemente para Al dónde Paris ya. Saint-Germain. Sí, Paris Saint-Germain de Francia, yo creo Qué que. equipazo, ¿eh? Estuvo así de llegar a los Pumas. Nada más que iba a ir primero Pumas Cuernavaca, porque no tiene- puede, tampoco va a llegar y como en primera división. Iba a ser Pumas Morelos, Cállate. Pumas Morelos menso. como suplente. Ajá. Sí, del Vaca Estás Torres. pero Y luego bien. ya se iba a venir acá, le íbamos a dar el chance. Pero tú te lo pierdes, Hablo Mechi. tendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta Kamala. Kamala. Van a tratar varios Kamala es la temas. canción de la maldita vecindad. No, es la que le decían, ese es, ¿cómo se llama? Kumbala, ya me acordé. Ey, No, Sol, tú pero se entiendes acuerda lo que esta es pasa. nuestra Calimana, Harris. Pero ¿qué? ¿Qué? Lo principal va a ser llegar a un acuerdo para que nos manden vacunitas Del norte. del norte. Sí. Pero yo sé que esa relación empezó bien, aunque muchos se rieron, desde que Mizar del Pantano se equivocó y le dijo, presidenta Kamala. Sí, eso le cayó bien a ella. Eso le cayó bien a ella. Claro, Dijo, eso pues, ya nos voy, dejó voy. las puertas ¿Por qué no? abiertas. ¿Por qué no? Ahí te mando unas vacunas, aunque sea de parvovirus. De las Cancino. Ahora, hay cosas raras en el mundo. ¿Y por qué me volteé a Esta ver? que le voy a contar A ver, es peculiar, digamos. ¿es para qué? Peculiar, yo no entiendo. Paco. Oiga. Mire, doña Lin May, a quien nosotros queremos Sí, mucho, sí, es sí, sí, amiga de respetamos. casa, no Sí, sabe. sí. Es Ahí una está. finísima persona. Es la ex gran vedette, gran bailarina del cine nacional. Mire esa cintura, señora. No, y la sigue teniendo. ¿Qué cree? ¿Qué? ¿Qué cree, doña Besa? ¿Qué? Anunció que tiene 3 meses de embarazo. No, ¿en serio? El papá del bebé, que por cierto no se ha echado para atrás ni se rajó, es el cantante Marcos D1. A través de su cuenta oficial de Instagram, la vedette de 69 años de edad aseguró estar contentísima de dar la noticia a los fansens, como dicen ahora, su fandom. ¿Su qué? Su fandom. ¿Así dicen ahora? Ahora sí Válgame, dicen, sí. Y compartió una serie de fotitos en la red de Marcos D1, que no sé si se pronuncia así ese. Marcos de uno, pues es. Pues sí, pero ¿Es para este que señor, vean que Marcos? si se quiere, se puede. Aunque fuera embarazo psicológico. Oiga, sí. No, pero a ver, yo sí espero con tensión el resultado. ¿Por qué, señor? En Israel van casos de fertilización in vitro donde
han parido una mujer de 64 y una de 67. Pero no es 69. Pero son 2 años en Israel. No, imagínese que ganara. En Israel. No, qué bárbaro. Sí sería todo un suceso. Lo de menos es Oiga. de dónde se alimenta el chamaco, ¿no? Porque Pues leche en polvo. leche en polvo. Oiga, usted lo dijo. Ella lo dijo. No, Si pues hay yo soy el fórmula. ok. Oye, ¿te acuerdas cuando dijo que había tenido sus que veres Sí, con mi cabecita de algodón? Sí, dijo que había estado. Y que hasta guardó el... Mire, hay fama. Ahí está la de la tigresa con Díaz bueno, Ordaz. sí, con- Que decían que hasta le decía, límpiame los zapatos. Si Ay. el presidente se arrodillaba y le Ay. limpiaba los zapatos, Gustavo Díaz Ordaz. Luego, que tenía la cama de la Irma Carlota. Serrano. Bueno, la Irma Serrano tenía la cama de ¿quién? De Carlota. De ¿no? Carlota y la mesa de billar de Maximiliano. Eso decían. Luego, ¿qué otra así del medio artístico? Ay, pues la- Doña Sacha Doña Montenegro. Haz esto para allá. Es que sí me da mucho. Ay, Ay, y la Billie Eilish que hasta se la mete a la boca. Ay. ¿Qué? ¿A Billie quién? Eilish, ¿A a la quién? araña. A la tarántula, es que es una tarántula. No, paso. No, la señora sí tiene El razón. Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, va a solicitar en su proyecto de presupuesto para el 2022, ahora sí, ¿verdad?, los recursos necesarios para los probables ejercicios democráticos o de democracia participativa que podrían promoverse desde consultas populares a revocación de mandato. Ahora o sea, sí. ahora sí van a pedir presupuesto. Van a Son re poner el chistosos. doble de casillas que en las elecciones. Sí, señora. Pinches, ¿sabe qué? Un saludo de la banda, esos desgraciados, ya que los cambien a todos. No, qué mal, qué mal. Menos a Mauricio Huesca, a todos. Sí, cabrón. oiga, usted es un Mauricio, ¿verdad? ¿Qué quiere? Oiga, Él es del DF, señor, de la Ciudad de México, no es federal. Ah, No perfecto. se preocupe. Nuestro experto en temas de la naturaleza, Tomás Severino. En esta ocasión viene a hablarnos de las especies invasoras de peces para el qué consumo importante. humano. Qué importante. O sea, ¿cómo? ¿Invaden los peces? Sí, señora, O- y se o comen a invadimos otros. ¿Nosotros a los peces? No, o, nos invaden. o ellos los peces. invaden las el... malditas y las mendigas tilapias, señora. Ya me invadió la incertidumbre. Pues ahorita que nos la desinvada. Sí, por favor. Tomás Severino. Ahí. Mi querido Tomás Severino, Tomás ¿cómo está Severino. usted, maestro? Cuéntenos. Fernanda, qué gusto verla de vuelta, mi querido Charro, y a la audiencia. Aquí estamos, un lunes más. Buenos días a todos. Buena, Oye, oiga. platícanos de las especies invasoras de peces, o sea, A ver, ya no entendí. va a ser Ya. como Sharknado, así que nos van a atacar los... ¿Qué va a pasar? Los tiburones, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de especies invasoras, básicamente, pues sí, no son estas que vienen cayendo en un meteorito o así, sino que son especies que no pertenecen a un ecosistema, a un lugar, que son traídas de afuera y que por lo tanto digamos, no son parte del armonioso y delicado equilibrio natural, sino que vienen a romperlo, primero porque no tienen competidores y segundo porque es un predador que no estaba en la lista de la cadena natural de las cosas. Y la tilapia es uno de estos predadores que llegó de África en algún momento en los años 60 y 70 con programas públicos de agricultura y fomento productivo, y pues que llegó y se instaló, ¿no? Y entonces hoy es un problema, bueno, no solo en México, en varios países de América Latina, en Brasil, en Nicaragua, Pero en muchos lugares. ¿no resultó bueno para comérselo o cómo? Ese es parte del problema. Resulta que es muy buena para comerse y muy productiva. En México se habla de que se producen 150,000 toneladas y hay mucha gente que depende de ellas, pero, o sea, eso es un problema social y económico que hay que atender, pero el problema que está causando es más grave. Ah, caray. Está devastando ecosistemas naturales. De hecho, por ejemplo, ahí hay uno en Cuatro Ciénegas, ¿no? Que es un ecosistema que hay que cuidar mucho porque contiene todavía organismos unicelulares de aquellos de los más antiguos de la historia del mundo. ¡No manches! No, hay un programa para erradicar la Oye, tilapia. ¿se metió a Xochimilco o no se metió a Xochimilco? Sí.
Sí, hay en Xochimilco, hay en varios lugares, pues sí, es que es una bronca. Imagínate el ajolote, mano. Pues Sí, y el problema está en que las crías de la tilapia son las que son carniceras y carnívoras, ¿verdad? Es un tema muy complicado que no hemos terminado de entender. O sea, por ejemplo, había este año una noticia por ahí a principios de año cuando se celebraba el Día Internacional de los Humedales, pues en Tamaulipas lo festejaron liberando tilapias. ¡No! ¡No! Sí. Es como el Día Mundial del Medio Ambiente. Hay que quemar hartas llantas para que se arme un ambientazo. ¿No? Igual estos. Qué barbaridad. Oye, no me digas, qué fuerte, compañero. Y lo que pasa es que entonces llegan y desplazan, o sea, una especie invasora por definición desplaza a otras, o las depreda o parasita, y entonces viene a romper estos círculos. Pero ya hoy el problema de la tilapia en México tiene varias aristas que lo complican. Uno es, ya no se sabe, ya se perdió un registro genético de cuál especie de tilapia hay, ya quién sabe dónde llegaron cada una y en qué momento y dónde están, por lo tanto es difícil hacer ese seguimiento o esa trazabilidad hacia atrás, ¿no? Pero la otra es que, insisto, hay una parte de producción y de consumo, porque es además un pescado barato, ¿no? Sí. De agua dulce, y bueno, pues por lo menos aquí en la ciudad compite con precios muy caros de los pescados tradicionales, claro. Robalo y guachinango, que están en las nubes, y entonces la tilapia es muy barata. Ahora, además, quién sabe, al igual que con la tilapia y la mojarra, pues cualquier pez de ese tamaño te lo venden así. Entonces también hay una falta de información o de capacidad para saber si efectivamente de dónde es lo que nos estamos comiendo y sobre todo qué es lo que nos estamos comiendo. Y una pregunta, ¿no se puede consultar si lo trajeron de África? ¿Allá cómo le hicieron? Digo, yo sé que es endémico de allá, pero allá ¿cómo le hicieron para controlarlo? ¿O tendría que ser como de cultivo, vamos? O sea, se supone que tenerla es de cultivo, en zonas nomás de tilapia. Se supone, pero pues no, ya ¿O cómo la ves? No, si se hace un cultivo, digamos, cerrado y controlado, está bien, o sea, se afecta una parte. Lo que no se puede es aventar a los güey en cualquier lado. Y en el mundo me acuerdo de este documental que se llamaba La pesadilla de Darwin. Sí, ese es buenísimo. Y que justamente la tilapia la metieron ahí para producir y también se acabó con justamente especies que estaban ahí desde hace miles de millones de años. El pez blanco del Nilo, el basa. No. Todos esos peces baratos son plagas. Son canijos. Sí. O sea, lo barato sale caro a veces. Lo barato sale caro. Ay, Tomás, es que en esto de la ecología uno por darle al violín le da al violón. Sí. Vamos a reforestar y puro eucalipto. Híjole. Mi querido Tomás, ¿cómo te seguimos? ¿Tus redes? Ay, caramba. @Cult Ecológica. Perdón, a mí me entró la onda de choque antes. otra vez tus redes. @Tomás Tweets, @Cult Ecológica, y bueno, estamos ahí, seguimos hablando de estas cosas, de pues un poco hacernos conscientes de los impactos de nuestra vida. Hoy se liberó el informe del panel internacional de expertos en cambio climático y lo podemos platicar la otra semana. Va. Sí, usted léalo, maestro, porque yo siempre me espero a que lo hagan serie o película. Sí, o que traiga dibujitos. Mejor el lunes que entra. Sí. Gracias, si ilustrar, Tomás, te lo vamos a agradecer. Chale, man, pero es que de veras la riega Usted uno. le entra gacho a la tilapia y todo eso. Para nada, no, si ni como pescado. Ciertamente uno de los temas que he traído, les comparto a todos los que nos están viendo, que he traído efectivamente desde hace varios años, tratando de implementarlo en las instituciones en donde lamentablemente encontré mucha resistencia para aceptar el tema de home office, pues el día de hoy se está viendo materializado y no me da más que júbilo que vea yo que estoy en una institución, que estamos encabezando una institución progresista, que está viendo por los derechos de las personas, de todas y todos los que integramos esta institución, y que haya habido ese recibimiento y ese acompañamiento de todos los comisionados, pero especialmente desde la presidencia, desde la Secretaría Ejecutiva y desde la Dirección de Administración, donde decididamente pues arrastraron pluma junto con todos nosotros, por supuesto. Entonces,
Eso es lo que yo les estaba un poco adelantando a todos los que nos están siguiendo en la sesión pasada, que iba a haber una sorpresa y un poco esa sorpresa es esta, porque además este precedente no solamente es positivo para esta institución, sino sienta un precedente precisamente para otras instituciones del ámbito público a las que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Este acuerdo que hoy se está presentando propone cosas bien innovadoras en materia de trabajo a distancia para todas las personas servidoras públicas que elaboramos en el Info y que obviamente, dado la coyuntura actual, es de suma importancia que contemos con instrumentos que verdaderamente regulen y que reflejen en las normas lo que en la práctica ya desde hace más de un año se viene haciendo. La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México. Desplegando todo el poder naval, en el mar, en el aire y en la tierra. 200 años defendiendo a la población de México. Ayudando en la adversidad. Protegiendo la seguridad y la vida. 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México. Gobierno de México. ¡Hey, sí, tú! Adivina qué regresa y es lo que más te interesa. El medio público de la Ciudad de México se pone a tu servicio con más clasificados. Descubre los nuevos locales, productos y lugares mientras contribuyes a desarrollar la economía popular. Consulta las bases para participar en www.capital21.cdmx.gov.mx para crear tus mejores promociones. Retransmisión de la segunda temporada todos los martes y jueves a partir de las 14:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Tres tristes tigres tragaban Oiga, nunca le han dicho, ¿por qué no metes esa boquita a un concurso? Ay, ya, sí tengo lo mío, se hace. No, pero no porque haga usted cosas así maravillosas, señora. Yo lo digo porque aquí, en Capital, ¿por cuál? En Capital 21, señores. Señores, ¿qué? Vamos a tener Batalla Capital, el primer concurso de beatbox en la tele en donde veremos talentos tales como Aztec Flow. Echando Fernanda Tapia. Fame. Oh, Greasy! Freak! ¡Ay, Dios santo, mi Dios mío! Si usted tiene una boquita de concurso como estos chicos. Y como la señora Tapia, de veras debería. Bueno, yo no, pásenle, muchachos. Venga, inscríbanse a Batalla Capital en capital.gmail.com. Va a haber premios, va a haber harto beatbox. Que no se diga. Lunes, semáforos, sabrá Dios de qué color, pero aquí está con su futurología, mi adorado Víctor Ronquillo. ¡Bravo, Víctor! Oigan, ya cúmplanle su tarjeta de la lotería. Es que han estado reocupados acá. Pero Sí, ¿dónde tiene. está? A ver, pónganla porque yo ahorita te la ponemos. ¿Sí? Está chido. Oiga,
¿Y ahora de qué nos va a hablar, maestro? Hablando de tilapia y invasoras. Sí, mira, hay un tema hablando de tilapia, de especies invasoras, yo creo que hay un tema que nos debe preocupar mucho y que tiene que ver con este discurso en donde es un sector muy importante de esta oligarquía de los medios de comunicación, de esta oligarquía de los partidos políticos, de estos grupos verdaderamente mafiosos, han comenzado a hablar con un ánimo de buscar inestabilidad en el gobierno actual, de un tema que es muy delicado. Han empezado a hablar de que el gobierno de López Obrador estableció una alianza con el narco para ganar las elecciones, sobre todo en lo que puede ser el corredor del Pacífico. Esto es muy peligroso porque yo he escuchado incluso a periodistas con muchos años de oficio, colegas míos, que hemos estado en trincheras importantes, realizando la labor, recorriendo la sierra de Sinaloa, decir que López Obrador fue a dar las gracias al narco. Pero lo peor es que existe quien lo crea. No, existe. Esto, ahora, ¡qué miedo! Claro, ahora estos personajes, por una parte Jesús Zambrano y por otra parte Marco Cortés, estuvieron el fin de semana, uno de ellos, Zambrano, estuvo en Morelia, reunido con los diputados electos del PRD, que deben ser como 3 en Morelia, no deben ser como 3 o 2, pero junto con Silvano Aureoles, ¿no? Y hablaban de esta alianza. No puede ser. Y hay que recordar que Silvano Aureoles, además de todo lo que puede considerarse de un manejo muy sospechoso de las finanzas públicas en Michoacán, y obviamente muy preocupado por lo que puede ocurrir después de su mandato, además él ha sido especialmente agresivo y una fuerza política muy oscura en términos de los procesos de emancipación y autodeterminación de los pueblos de la Mesaita Purépecha. Esto hay que mencionarlo porque al final de cuentas, Aureoles representa un sector muy oscuro, muy tenebroso del PRD. Y a mí me parece de verdad reprobable el que un personaje como Jesús Zambrano pueda hablar de esta supuesta vinculación de Morena con el crimen organizado. O sea, toda la pandilla de los chuchos. En Guerrero, aún hoy, existe una vinculación muy fuerte entre estos poderes políticos, el caciquismo y el narcotráfico. El caso de Ayotzinapa. Compañero, pero nomás en Chiapas no se ha reclamado de que los que amenazaron a los pobladores, los narcos decían, vótele por el PRD. En Poló, precisamente, el PRD auspició y la vinculación cómplice entre el poder político y el poder criminal. Ya hablamos aquí de lo que puede ser el cártel de Chamula, que tiene en esa zona, se asienta. Y en el caso de Marco Cortés, reunido con parte del Consejo Nacional Panista en una reunión Zoom, el hombre habló de que existe una narrativa y una denuncia que él llevará a la Organización de Estados Americanos. No, pues si ya lo intentaron, ya se intentó. Una oficina del gobierno gabacho, ¿no? Tiene el menor prestigio, pero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este hombre pretende también hablar de ello. Ahora, una cosa es decir lo que van a hacer, ya lo intentaron, y otra cosa es hacerlo. Pero de verdad que es muy preocupante porque esto forma parte de estos intentos que se han dado a lo largo de 3 años. Claro, pero además es una estrategia. O sea, forma parte de una estrategia mediática, de una estrategia pseudopolítica para generar este problema grave de inestabilidad. La cosa es patear el avispero. Generar una tensión política grave. Sí. Porque esto tiene repercusiones serias, ¿no? Entonces aquí encontramos a 2 personajes que no tienen en este momento ningún prestigio político, denostando a un proceso y a una estrategia de gobierno que está enfrentando, a lo mejor con limitaciones, con carencias, una realidad terrible, porque es cierto, el poder del crimen organizado, el poder del narcotráfico, además de generar una catástrofe humanitaria de la que ya hemos hablado aquí, decenas de miles de muertos, decenas de miles de desplazados, decenas de miles de desaparecidos, bueno, además de ello,
golpeó de manera determinante a nuestras instituciones. Y la violencia política que sufrimos en el anterior proceso electoral sin duda tiene que ver con ello, pero es temerario y además muy mal intencionado, muy poco responsable, generar precisamente. Oye, pero yo, o sea, una mentira, lo que sea Goebbels o Himmler, ¿no? Sí. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y eso es lo cañón. Y eso es lo que le están jugando. Y además eso es lo cañón. 2 semanas después de las elecciones, una semana y media. No se vale. Con posiciones de supuestos encuestadores, hablando de este tema en Radio Fórmula, hablando de este tema en algunos periódicos, y forma parte, insisto, de una estrategia. Ahora, lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, develar la otra versión. cómo operan estos personajes. Oye, a ver, ¿no? ¿y qué opinas de lo que anduvo diciendo el ex embajador de que no se está haciendo nada contra el narco, que ahorita es China libre? Bueno, corresponde a los intereses propiamente del grupo más poderoso en la economía, en la poderosa economía de Estados Unidos. ¿A qué grupo? Al grupo político militar industrial, que es de alguna manera determinante en la línea política seguida en Estados Unidos desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué línea política? La línea de lo que hoy podemos considerar el neocapitalismo, el capitalismo del saqueo. Por eso la demanda interpuesta por México en Boston, en Massachusetts, es muy importante porque forma parte, ya lo decíamos el viernes, de una estrategia que el gobierno mexicano lleva adelante, ¿no? En términos de abatir la delincuencia, de abatir la criminalidad y de la construcción de la paz en nuestro país, Fer. Chale, es como si siguieran conquistando países como españoles, llegando con los mexicas y saqueando. Pues no liberan países que nunca han querido liberarse. Ay, están los... tu correo, mi querido roncongru@yahoo.com.mx. Hay esperanza, híjole, yo mis pastillas, yo me deprimo. Bueno, precisamente hay esperanza porque hoy podemos denunciar estas realidades, porque hoy podemos decir cómo operan. Hace 6 años o 10 años, no, pues callándose todos. A lo mejor yo lo decía, y lo decía en espacios, en los medios. Tu servidora, pero no tenía ninguna repercusión. Hoy en día, mal que bien, hay repercusión ante estas realidades, ¿no? Y aunque sea gota a gota, pero tenemos posibilidades de construir un discurso periodístico, informativo, distinto al hegemónico, Fer. Qué barbaridad. No, el PRD cayó, pero terrible, el PRD es verdaderamente ya el pato de atrás del PRI. Yo mejor me sumo, como decía el padrecito. Sí, vámonos, ¿no? Se echaba el vino de muchas gracias, mi querido Víctor Ronquillo. Vámonos, y ahorita retachamos. Ahí estamos. Hola, soy Laura Ruiz, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México. Te invito este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para que nos veas en Memoria Viva, a las 7 de la noche por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. En el primer jueves de debate, dialogamos sobre Malitzin y las mujeres indígenas. Malitzin, Marina, Malinali, Malinche, ¿realmente es lo que nos han contado los libros de texto? Primero hay que recordar que Malintzin era una muchacha, aunque había nacido tal vez en un contexto de élite en Mesoamericana, y por eso hablaba náhuatl y conocía la diplomacia. En el momento en que fue regalada a los españoles, era una cautiva. De un personaje tan poderoso que además manejaba una representación que para ese tiempo era casi impensable, que es el poder de la lengua. La memoria que se guarda de ella en otros espacios que no son los espacios de la historia oficial nos hacen ver a una mujer compleja, una mujer que estaba en unas circunstancias extraordinarias y que tuvo un papel fundamental en lo sucedido hace 500 años, y que la única manera en la que podemos llamarla traidora, como se ha llamado históricamente, es pensar que México, el México de ahora, es Tenochtitlan. Revívelo en las redes sociales de Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21,
Corazón de la capital. Este espacio está hecho por mujeres para que la audiencia encuentre respuestas, pensamientos profundos, más preguntas y pedazos de una misma. A veces duele y otras emociona, pero siempre busca que sanemos y crezcamos juntas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. ¡Óigame! Si estaban con el pendiente, ¿Cómo? ¿verdad? ¿Qué me he perdido de Capital? ¿Por Si cuál? si no le prendió a tiempo, no se preocupe, usted no se perdió de este video porque la verdad no lo encontrábamos porque andamos cortos de editores. Andamos cortos de editores, el Andamos COVID cortos de anda haciendo editores. estragos. Damos un abrazo. Sí, oiga. Pero tú haga de cuenta que vamos a volver a empezar para que esto tenga sentido. Y aquí comenzamos con... Para que vea que en Capital por cuál. Nos la sabemos de memoria. Y vea usted. ¿Qué está haciendo ese Se chamaco? está llenando de sabiduría, señor. No, Se está llenando de sabiduría. Toma por ósmosis inversa. Ah, pues así estudió mi hijo mayor, señora. Ya mero acaba la secundaria. No. Y así le hace igual con la chamba y así le hace igual. Es buena técnica, Es buena técnica. Para No, los que creen no en la... ha funcionado. Para los que creen en la energía y todo ese asunto. Y ahora sí empezamos, por desgracia. O afortunadamente para muchos. Ya terminaron los Ya juegos no me tengo que estos. desvelar a las 3 para ver perder a la selección. Es que la despertada, man. Los olímpicos, pero ahí vienen los paralímpicos. Ahí o sea vienen los que paralímpicos. tranquilis. Más despacio, pero ahí viene. O sea, los de Tokio 2020 que transcurrieron en 2021. Sí. ¿Y cómo íbamos a desperdiciar ese logo tan bonito que tenemos de la llama olímpica para platicarnos de todo el chisme postolímpico? Y ahora preparalímpico, post-normalímpico. Ay, Dios. ¿O no, normal? No, normal. No. No. Eso. Tenemos con nosotros a Cuauhtémoc Sánchez Ortiz. ¡Venga, Cuau! Se la llama olímpica. Ya por fin hoy no se desmadrugó, joven, o seguía usted viendo la repetición. Se quedó a ver la... Todavía no me adapto al horario. Ay, pero usted despierta y está, pero qué bárbaro, como si trajera beatbox. Sí, Así es. Cuéntenos a ver un resumencito. Híjole, la verdad es que hay mucho de qué hablar acerca de estos juegos. De principio, por ejemplo, hay muchas críticas hacia la delegación mexicana, por supuesto, acerca del desempeño que han tenido, pero pues yo hago un planteamiento. Este país es naturalmente futbolero, no futbolista, sino futbolero. ¿Qué pasaría si México pasara al quinto partido, lo que le representaría ser a nivel mundial un octavo lugar? ¿Cómo estaría la población y cómo estaría el Ángel? No, el pobre Ángel de la Independencia, lo bueno es que está ahorita bardeado, maestro. Y Monterrey y todo, por alcanzar el octavo lugar mundial en un evento que se hace cada 4 años, ¿no? Sí. Haciendo una emulación. Entonces ahora tenemos deportistas que han alcanzado la élite, que han estado dentro de los 8 primeros, por supuesto. Claro. Y en lugar de observar cómo clasificaron a la competencia y todo este rollo, solamente la crítica, ¿no? Creo que tenemos que ser más críticos, más objetivos y tener más información para Oiga, pero le fue bien a América Latina en general, rompió ¿no? récord. Pues, Brasil rompió récord de medallas en Cuba su historia. sigue siendo un referente importantísimo en deporte. Señor, Venezuela estuvo arriba de México. Para todos aquellos. En la fila de países que pertenecen al continente americano, México ocupa el 14 en el medallero, que es el último lugar, sí es cierto, pero no es el único país
que participó, no es el último país que participó, hay muchos países de Latinoamérica que participan y ni siquiera obtuvieron medallas, ¿no? Sí, Entonces, Ecuador, que estuvo arriba. Ecuador, que hizo algo histórico con 2 medallas de oro, etcétera, etcétera. Pero hablando de las medallas y de los registros, pues tenemos algunos datos que son muy interesantes. Se me Uno quedó viendo cuando pensaría- dijo medallas, no me vayas a alburear, Charlo. ¿Se fijó? Sí. ¿Se fijó? Y yo también. Cállate. Siga, maestro. Uno de los datos muy interesantes que tenemos es en el medallero en general en su participación. Nos caben las preguntas, si estos 5 años de preparación, porque al final de cuentas Fueron 5 años de preparación, afectaron de manera positiva o negativa el desempeño de los atletas. Al final de cuentas Para mí que tenemos sí les rompe el calendario. 132 récords que se han roto en esta Olimpiada. 132. Ya de los sean cuales la mayoría nacionales. son olímpicos. No, hablo nada más de los olímpicos y mundiales. Ah, ¿a poco tantos? Imaginemos marcas personales, por ejemplo, No, tenemos nuestra corredora de 400 metros hizo su mejor marca personal. O sea, no fue a pasear como mucha gente se piensa. Muchos atletas fueron a romper su propia marca. Así es. En hits eliminatorios alcanzaron récords y marcas. Ya que son estar adentro impresionantes. ya es un triunfo. Ya clasificar a una Sí, Olimpiada, ya es un pues lujo. nos habla de un atleta de ciertas características, ¿no? Entonces, estamos hablando de 132 récords. Estamos hablando de que la cercanía entre los países que han dominado la Olimpiada cada vez es más estrecha. Estados Unidos regularmente era una aplanadora en Juegos Olímpicos y actualmente hasta el último día en voleibol femenil obtuvo la medalla de oro que le marcó la diferencia contra China. Porque si no hubiera quedado en segundo lugar. Si no hubieran quedado mucho O más les cerrado hubiera el medallero, ardido. por supuesto. Oye, en vallas, 400 metros rompieron también primero y segundo lugar. El 1-2, las marcas, ¿no? Así Los récords. Es correcto. Obviamente, pues desafortunadamente récord solo aquel que gana obtiene el reconocimiento mundial de obtener el mejor tiempo, ¿verdad? Pero durante las eliminatorias hubo varias rupturas de récords y hasta la final todavía se lograron romper. También hay hechos históricos. Italia recupera... Italia en la velocidad, en la ¿no? velocidad. ¿Cuándo acá? ¿De cuándo acá se habría Pues visto? ya tenemos antecedentes de competidores italianos en los 200 metros planos, con el famosísimo Pietro Menea, pero de todas maneras es impresionante que después Pietro de una... Menea, no, es que nos la pones de pechito, Sí, por favor, eso de no. primero las medallas, luego Pietro Menea, pues como no, Pietro bueno. Menea. Es lo valioso de hablar de las medallas y... Sí, déjelo así, maestro, déjelo. Pero entonces, ¿cómo los juzgarías? ¿Fueron unos buenos Juegos Olímpicos pese a la gran dificultad a la que se enfrentaron? De hecho, es todo un contexto, porque yo creo que independientemente del desempeño deportivo, creo que estos Juegos vienen a rescatar un valor de unión, un valor realmente simbólico importante. Contra la adversidad. Oye, el skate y la escalada, muy urbano el rollo, ¿no? También Así es, eso. increíble además que se rompen marcas mundiales, o sea, empiezan a aparecer estas marcas. En la escalada de velocidad se rompieron 2 marcas mundiales. Sin embargo, también es cierto que en el skate hubo una restricción de edad, por eso participaron No tan pudieron, jóvenes. ni participar menores de 12 años. En realidad no pudieron participar mayores de 17 años. Qué barbaridad. Claro, señora. Porque se hubiera abierto horrible. Así es. ¿Y por qué no hacen 2 divisiones? Bueno, porque en primera son los primeros juegos en donde participan y esta disciplina proviene de los X Games. Y estos juegos X Games son, digamos, todos aquellos Son deportes pa' que chavitos. no entran dentro del programa Claro. olímpico, pueden participar ahí. El skateboarding es uno y el ciclismo BMX es una de las disciplinas que participan en los X Games. Oye, Cuau, ¿y cómo se le hace para proponer un deporte olímpico? Porque yo Eso. quiero que propongamos robo en motoneta. Ahí verás. Robo en motoneta, ahí sí ganábamos, pero O tiro con O narco. también Que carga decimos. de motorratón, ¿no? Oye, También pero hay- hay unos que no quedan aunque los inviten de exhibición, como el pole dance. ¿Te acuerdas que hubo en Brasil Sí. exhibición y que es un deporte brutal? No, en Japón hubo pole dance, nada más que en unos clubes que estaban ahí. Cállate, y chavo. carísimo, En 200. realidad, Pero ¿por qué hay unos otro que quedan y otros otro que no? deporte que va a quedar con esta característica es el karate. El karate, el Comité Olímpico Internacional ha cambiado y ha propuesto que algunos de los deportes importantes para países sede se establezcan y se permita su ejecución dentro de la competencia. Pero solo durante esa. Pero solo durante eso. Pues Entonces, por no. ejemplo, vienen así, cada país va a proponer y va a meter. Pelota vasca y todo, no lo han permitido. ¿El béisbol ya no va? Exactamente, así es. Béisbol no va para París. ¿Por qué? Porque no quieren que vaya, tampoco va softball. No. No, señora. En realidad, ese sí está por determinar por parte del Comité Olímpico Internacional la participación. Si no es mundial. nada más que lo decida Así es, París. el karate sí definitivamente es local, fue de Tokio, pero viene el breakdance. Que No, no es cierto.
Viene En París. breakdance para París 2024. Va a haber competencia Van a ganar todos los africanos que se les brincaron y que me los andaban corriendo y regresando, y esos son los que van a ganar, mano. Así es. Ahí veíamos en la imagen, se ven las marcas mundiales que se han roto, son olímpicas, son las mujeres tienen un papel preponderante en esto, 54 marcas olímpicas, los hombres 50, y juntos me refiero a estas disciplinas mixtas. Sí. ¿No? Entonces, ¿Por qué no hay más deporte mixto, Por ejemplo, el voleibol, todo. Podrían. Esto es un proceso. Ya. Estos juegos han marcado este juego y han empezado a incorporar a los diferentes géneros en unas competencias que la verdad son espectaculares. No sé si tienen la oportunidad de ver alguna competencia de relevo mixto, ya sea en la alberca o en la tenis. Lo padre era lo que decía la señora, que de repente en el segundo relevo iba una mujer contra un hombre. Así es. Y de repente iban dos hombres. Sí, estaba muy chido. Así es muy interesante. Y también es estrategia. Claro, ¿sabes en dónde? Y muy malos corredores. ¿A qué hora? ¿En qué lugar sale quién? ¿Y por qué el ajedrez no? El ajedrez es un deporte. Pues sí, no se considera todavía de un carácter olímpico y son muchos deportes los que están. Perdón, pero aquí cuando se repitan metamos charrería. Charrería, abuelita. A ver quién me florea la riata mejor que yo. Qué bonito pajarito. Lucha libre. Lucha libre, ¿no? Así es. El levantamiento de tarro. Lucha grecorromántica. 100 litros. ¿Cómo lucha en lodo? 100 litros. Ese sería en Las Vegas, cállese. Oye, ¿cuándo arrancan los Paralímpicos? Estamos a 15 días de la arranque. Nos vas contando con mucho cosas gusto, interesantes. Claro que sí. ¿Cómo va la delegación mexicana? Ahí sí fuertes, somos potencia. como siempre. Nuestros atletas toda su vida son fuertes. ¡Eso! ¿Alguien quiere chamba en CONADE todavía? ¿Alguien quiere conservar su chamba en CONADE? Oye, tu red. Claro que sí, estamos en Twitter como @cuausánchez, donde nos pueden comentar y dejar todas sus buenas vibras. Oye, y la primera tarea es que nos expliques, porque también hay Juegos Olímpicos para hipoacúsicos que no entran en estas. Así es. ¿Para qué? Y, o sea, gente que tiene sordos. debilidad auditiva. Exacto. Pero no entran en los no tienen ni siquiera subdivisiones. Eso nos lo tiene que explicar. Vámonos a corte, que nos lo explique la semana que tiene una semana para investigarlo. Que ya lo sabe. Córrale al baño, pero nomás a la pipí. Del 2 ya no le da tiempo. Ahorita venimos. ¡Vámonos! Listo. Pasando. Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México traen para ti este divertido semanario cultural donde podrás descubrir la vida y obra de diferentes personalidades desde un enfoque extravagante y multifacético. Acompaña a Jazmín, Manuel y Romina Astral todos los martes a las 14 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Nadie debe tocarte aquí, ni aquí, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México. Capital 21 y el SPR presentan Infodemia, un programa dedicado a explicar los peligros de la desinformación en tiempos de la era digital. Conoce los desafíos que representan las noticias falsas en medios de comunicación. Todos los viernes a las 18:30 horas. Aquí, por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. No tener agua es feo porque sufrimos mucho del agua, batallamos mucho con que no nos llega agua, con que el agua llega muy sucia, es feo estar sin agua y afortunadamente ahorita con este programa que nos están poniendo nos beneficia mucho porque tenemos de dónde agarrar el agua para lo que necesitamos, para nuestras plantas, para mis animales, para todo ya tenemos agua. Mis abuelos tenían un ojo de agua, la entubaron toda esa agua y el ojo de agua se secó. ¿Por qué? Porque toda el agua se la entubaron y se la llevaron para el centro de la ciudad. Mi abuela era indígena náhuatl, ella fue la que nos enseñó a captar el agua, ponían las cubetas para captar el agua de la lluvia. A mí me gustaría que todas las personas cosecharan el agua de lluvia. La lluvia que cosechamos es vida. Nuestra lluvia, nuestra casa,
agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Con el fin de mostrar tradiciones, usos y costumbres de los 69 pueblos indígenas que existen en México, se lleva a cabo en la explanada del Metro Pino Suárez la 12ª jornada para la visibilización de la presencia indígena y afromexicana en la Ciudad de México. El objetivo de esto es para visibilizarnos más como indígenas y bueno, como verán ustedes, están participando de varios expositores de diferentes estados, es decir, de Puebla, de Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Proponer y bueno, y exigimos a la autoridad correspondiente para que nos dé espacios y poder visibilizarnos. Este es con esa finalidad de visibilizar nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones de cada pueblo. Los representantes de los pueblos indígenas ofrecen distintas artesanías, ropa, así como los platillos más importantes de sus comunidades. Aquí están purépechas, mazahuas, triquis, nahuas, setales o chiles. Pueden encontrar tlayudas, que son lo más tradicional, los huipiles triquis, los huipiles de purépecha, tallado de madera, cobre, zapatos artesanales, pueden encontrar sombreros artesanales. Los visitantes de esta feria pueden encontrar trabajos de orfebrería, telas y cobre, como los de Sonia, oriunda del estado de Michoacán. De Michoacán, de Santa Clara del Cobre, estoy purépecha. Pues elaborar anillos, jarras, algunas cosas de bronce que son las campanas. Tenemos anillos, pulseras decoradas. Los representantes de los pueblos indígenas hacen un llamado a la no discriminación y una invitación a conocer más sobre las raíces mexicanas. Pues que no traten de discriminarnos por ser indígenas, que a veces luego se burlan por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, que sean un poquito más conscientes de eso, que valoren la artesanía, porque hay muchos que vienen y te regatean. Porque finalmente las lenguas maternas que hablamos son idiomas, ¿no? Hacemos concientizar a la gente que son parte de nuestra cultura, son parte de nuestras raíces, es lo que sostiene México, sus culturas, sus costumbres. En la feria, que inició el pasado 2 de agosto, se ofrecieron talleres, conferencias magistrales, poesía y bailables. Las actividades culminan hoy, 9 de agosto, con una calenda que se realizará en punto de las 12 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Andrés Brito, Capital por Cual. A la pobre de mi suegra, a los 4 días murió. Ay, qué bonito es el guapanguito. ¡Ay! ¿Cómo la ves, señores y bien, señores? señora, A ver, quedamos que hoy es el día de las comunidades indígenas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ayer se celebró a Zapata. Así es, a general. A nuestro general Así es, Zapata. Chihuahua. Oye, ¿cómo se peinaban el bigote para que les quedara así tan? ¿Usarían gomina? No, nada más se hace uno así, se va haciendo uno. Y estás dándole y se lo duro y va dale, formando, duro y dale. sí, señora. Ni hablar. Yo nomás porque Oiga, ahorita ando. Fíjese que los Juegos Olímpicos, además de mostrarnos grandes proezas, también nos enseñaron que hasta los atletas más famosos son seres humanos. Son vulnerables, los demonios a los que se tienen que enfrentar. Hoy tenemos a Ana Goffin, maestra en salud mental y psicoterapeuta. Bienvenida, mi vida, ¿cómo está usted? Hola, maestra, Nos ¿cómo trajo está? regalitos, Doctora, además, para el público, En la boca del cocodrilo, historias de violencia y abuso. Y que es una belleza, ¿Cómo desaparecer una ballena? Y otras fábulas de empoderamiento. Pero hablando de eso, yo creo que de los grandes casos fue la Simone Biles, que decía que mis twisties, pero ¿qué son los twisties? Y entonces mostró una grabación y decía, siento que estoy cargando el peso del mundo entero en mis espaldas. ¿Qué pasa? Es que sí lo cargan. A ver, nosotros esperamos
que los atletas no nada más se desempeñen como atletas, sino que no flaqueen en ningún momento, sean hombres maravilla, mujeres maravilla. Michael Phelps, tendencias suicidas, por ejemplo. Es que es lógico, Fer. A ver, te voy a dar una pequeña explicación del estrés, ¿no? A ver, hay estrés bueno y hay estrés malo. En resumen, el estrés bueno nos ayuda a aumentar nuestras habilidades, a desempeñarnos mejor, pero el estrés malo produce depresión, ansiedad y baja nuestras habilidades. El problema es que nunca en unos Juegos Olímpicos se había reconocido que los atletas están sujetos a ansiedad, depresión, derivados de estrés. Yo lo vi venir con el Michael Phelps cuando empezó a irse de party y hablar, y su esposa ponía que estaba muy preocupada por la salud mental de Michael Phelps porque es extremada la presión. Imagínese usted estar ante los ojos de millones de personas en el mundo esperando que ganes. A ver, pero ¿eso habrá pasado con los primeros existentes atletas olímpicos? ¿O el problema de hoy es, uno, los patrocinadores, la exposición mundial, las expectativas aparte, las redes? ¿Cuál fue la mezcla aquí? ¿De que saben que se espera mucho más de ellos? A ver, el atleta que llega a unas Olimpiadas tiene un yo interno muy exigente. Porque además esperan cosas de él desde que es niño. Tú imagínate que tienes un hijo o una hija, la que has llevado a entrenar 8 horas diarias durante 16 años. Horror. ¿Qué esperas de él? Y además ese niño, iba a decir pobre niño, pero... Sí, pues sí. No, y además le dices... Si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor basurero. O sea, ya le partiste toda la... familiar el de para que Gattaca, llegue. ¿se acuerdan en Gattaca? Sí. Que el cuate se suicida porque fue medalla de plata, no de oro, y a él lo crearon genéticamente para ser de oro. Para ser de oro. El que no se puso la medalla en el podio porque ganó la de plata en estas Olimpiadas. O sea, eso lo podemos hacer desde en chiquito en nuestras casas con los niños hasta un caso como esto. Y además la exposición que hay, como dices, por redes, las expectativas del mundo, de los patrocinadores. Y a mí me encantó esta niña Biles que dice, yo ya no puedo más. Y estoy primero yo, porque hay algo que no nos enseñan en la vida. Nos enseñan ahora a ser los mejores. Y si no eres el mejor, estás fregado. No está de la patada. ¿Cómo lloró el día de antier? Una rusa que ganó segundo lugar, creo que era gimnasia artística o rítmica, y la israelita se llevó el primer lugar. Bueno. Lloró. Y además me llamó la atención que su entrenadora no la abrazó para felicitarla por un segundo lugar a nivel mundial. Ya nada más llegar a las Olimpiadas es para que todos tuvieran medalla. Entonces yo creo que este año... Es una frase, no se gana la plata, se perdió el oro. Exacto. Imagina. A ver, por favor, ya solamente llegar ahí están expuestos a unos niveles de estrés que no son sanos de ninguna manera. Tanto así que la que gana segundo lugar llora y se siente fracasada. ¿Qué nos enseñaron? Que tenemos derecho a renunciar, a cambiar de rumbo. ¿Qué nos están enseñando ahorita? Porque antes no nos lo habían enseñado. No. Primero mi salud. Primero yo. Mi salud. Mi salud. Ajá. Puedo cambiar de rumbo, me puedo equivocar, soy vulnerable, pero realmente los que educamos, ya seamos papás, educadores, ¿enseñamos eso en casa? No. Pues quién sabe, yo... No. En el skate era otro ambiente, ¿se fijaron? Sí. Se equivocaban y ellas más se caían y se levantaban. Porque eran niños. Era muy divertido, era más divertido. Se estaban divirtiendo. Y Simone Weil lo dijo, no me estoy divirtiendo. Así es, cuando te dejas de divertir en lo que haces... Ya bailó Berta Las Calmadas. Sí. Ya estoy sufriendo, ese es estrés malo, ya hay angustia. Fíjate, el estrés es adaptativo y todos sentimos estrés. Nosotros mismos para llegar a trabajar y en medio de una pandemia estamos estresados. Pero si el nivel de estrés está dentro de un umbral que es sano para mí y que yo aguanto porque no aguantamos de eso de no dormir, pero de emoción, porque mañana vamos. O tú sabes, o ese estrés que tú sabes que tienes que terminar algo y te queda tiempo y dices, sí, va, y te avientas y te anima. Sí, pero ¿qué tal cuando dices, no, me tengo que levantar y volver a... Ahí ya te está... Oye, y no ser eso, por ejemplo, también que nos afecta a los mexicanos en ese tipo de momentos decisivos. ¿Cómo se trata? ¿Cómo puedes ayudar a alguien
¿qué les dicen los psicoanalistas de todos estos deportistas? Pues para que lo vayan domando. Estos deportistas tienen un terapeuta de cabecera que son especialistas en deporte. Pero pues no le pueden dar para que se tranquilicen, porque entonces abuela no deportista. Pero es que, a ver, el manejo del estrés no necesita un tranquilizante. El problema es... Ya ve, usted metiéndose pastas como si fueran... Yo sí hago mis cócteles, perdón. Por eso, pero ahí ya es ansiedad. El deportista que ya pasó a ansiedad y a depresión, claro que necesita estar medicado, y qué padre que ya lo reconozcan. Como Phelps, su esposa lo quiso ayudar, bueno, no era la persona indicada para ayudarlo. Y eso a nosotros nos encanta. Ya estamos de codependientes, de codes, queriendo ayudar al de al lado cuando no tenemos las herramientas para hacerlo. Y esas herramientas sí las tiene un psiquiatra o un psicólogo, y qué padre que lo digas, yo me ayudo, yo lo necesito y yo lo hago. Fíjate que antier platicaba con mi esposo, no nada más platicaba porque hasta le lloré, ya estoy de esta pandemia que ya no puedo más, ¿no? Porque para mí el trabajo de así bajó así. A todos, a todos, pero ya era el trabajo, eran muchas cosas. Y también para nosotros como profesionistas de la salud mental, reconocernos vulnerables también es difícil. Y estaba pensando en los deportistas, y más que vamos a hablar de eso, y dije, es difícil para nosotros porque el de afuera espera que triunfes, que seas el fuerte, y del deportista igual. Y yo creo que los mexicanos que tienen menos recursos económicos para llegar y apoyo, deben tener también menos apoyo de psicólogos y de todo un equipo que los está entrenando emocional y mentalmente para aguantar el estrés que implica ir a una olimpiada. Fíjate la diferencia de estreses, ahora sí que de estreses, del compañero del tunecino que ganó la medalla de oro sin esperarlo. O sea, él salió, me imagino yo, sin estrés, sabiéndose uno de los 8 mejores del mundo. Que nadie esperaba gran Nadie espera nada de mí, voy con todo. Y ahí está. Éralo. Sí. Y moles. Y moles. El festejo. Ahora, el estrés va a ser cuando quiera conservar todavía la familia. Fíjate que una de las grandes, cuando se dieron más o menos resultados, era La Puente, el entrenador de la selección, se los llevó casi un mes de gira y dijo, nada de contacto con la familia, porque la familia te pisa la sombra, Entre el reclamo, entre el ya se descalabró el niño y entre la mamá de eso, mijo, usted puede, los alejó totalmente de esa presión y como que... No había celulares, ahora va a ser imposible. Está difícil. No, las expectativas, no nada más a ellos, a todos los que estamos aquí, nos pesan de una manera. Y además, cuando tienes las expectativas ya de un sponsor, de alguien que te está pagando porque representes una marca, peor. ¿Cómo te equivocas? Por eso a Simone Biles, bravo, porque en serio eso cambió estos Juegos Olímpicos. Y yo invito a la gente a que hoy, ya que terminaron los Juegos, empecemos la Olimpiada de la Salud Mental. Sí. Porque estamos pasándola muy mal muchos, aunque no lo digamos. En el 66 en Londres al jamaicón le pegó estar 2 meses que sin comer sus tortillitas, y otros decían que no, que lo apaleaban hablándole en inglés. Y se regresó a México. Ni siquiera le jugó. Jugó al Mundial. No jugó Mundial, pero fíjate qué fuerte, ya se vislumbraba en el 66, carajo, porque no se hacía público esto. Pero esto ha de ser prohibitivo en muchos países. Yo no creo que en Rusia se permita hablar de, ay, estoy estresado. No sea ridículo. No, o en China, señora, o en China. Vio, o sea, la clavadista de 14 años que tira 2 clavados perfectos y su expresión después de que la gente... ahí así nomás, como diciendo, ¿y el que sigue, no? ¿O qué? Sí, porque esa es mi obligación. Híjole. Por eso el nivel de suicidio en Japón. No. Sí. Porque o soy perfecto, no me equivoco, y todo sale como tiene que salir, que es perfecto de 10. O sea, las expectativas. Y el ser humano ni es perfecto, es vulnerable. Oigan, nadie está obligado al imposible, ¿eh? O sea, desde ahí partamos y relájense. Tus redes, compañera. Mis redes son @Anagofin. En Facebook también estoy como Anagofin, y tengo una academia que se llama Academia Anagofin. Con doble F. Un mensaje a esos papás que le dicen a sus hijos, tú tienes que ser el mejor de lo que sea, pero el mejor siempre. No, tu hijo es imperfecto igual que tú. Yo creo que madres y padres somos imperfectos, y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos o a las personas que dependen de nosotros. Que se vale equivocarse, se vale cambiar de rumbo,
y ser vulnerables, perdón. Irse a la esquina un ratito ahí en el ring, ¿no? Pues espérenme. Y se vale descansar. Claro. Oigan, ¿cómo vamos a dar estos? ¿A dónde nos escriben, mi querido? capitalporkoala@gmail.com. Escríbanos y díganos qué preguntamos. El nombre de la Pero de bien asociación. escrito, de la asociación. ¿Te late? Sí, en los primeros Academia Nagofil. de la academia. ¡Ya! ¡No la digas! ¡No la digas! Bueno, ya ni modo, ya las vieron. Si no la contestan, tache. Que la escriban bien. Gracias. Oigan, vámonos con nuestro peje refranario. A ver, ahora qué dijo. Venga. Gracias. Fernanda Micharro y Capital Porcuales, aquí compartiendo con la maravillosa Tona, mi guardiana. Vamos a preguntarnos, a ver, ¿quién empezó todo este rollo de la consulta? ¿Se acuerdan? Yo envié esta iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Y la ciudadanía, bien, gracias. A la clásica macha, cargada y detrás de la puerta. Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa. ¿Qué la consulta? ¿Qué el referéndum? ¿Qué el plebiscito? ¿Qué la revocación del mandato? Pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente. Porque de plano estamos viviendo tiempos interesantes. Hay que gobernar con todos, gobernar para todos y gobernar entre todos. No dejarle todo a la autoridad. ¿Por qué no gobernamos entre todos? ¿Y por qué no preguntamos a la gente? ¿Por qué se imponen las cosas? Y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. Y aplicando el clásico menos es más, antes de que nos cepillen a nosotros, ahí nos vemos. Mis redes, Marco Zapata Pachuco, y en Twitter soy _M Zapata.
Ay, no, Joaquín, ¿cómo es posible eso? Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este lunes 9 de agosto a las 2:30 de la tarde, Rosa Pistola y los ritmos urbanos. Belafonte, un barco muy único. Rock agropecuario con Nunca Jamás. Dimitri, viniles y sintetizadores. Músicos y sus libros con una invitada muy especial. Todo esto y más solo por Capital 21, al corazón de la capital, porque tú y yo somos libres entre libros. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Señoras, señores, señores, ¿está preparada, señora? Oiga, hay muchas cosas que hoy se festejan o se conmemoran. Se conmemora. Volvió a ser el Día del Gato, oigan, Es que el mes pasado fue el Día del Gato Padre y ahora es el Día del Gato Madre. Sí. Me tenía que salir con una de esas. Pero fíjese que, por ejemplo... Va usted a jugar Candy Crush otra vez. Ya nadie juega Candy Crush, señora. Ayer fue Día del Orgasmo Femenino. Sí. Lo celebraron, Lo festejamos 3 veces, señora. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También hoy es el día en que se creó Betty Boop. ¿Se acuerda de esa caricatura? Sí, hoy es el Año Nuevo Musulmán, 1443. Los de Lulu Boing, como que de repente por ahí se parece. Por ahí tuvieron que cambiarle. Se parece, pero no me oyó. Saludos a los compañeros de la Cooperativa Pascual. Y también el Año Nuevo Musulmán es del atardecer del lunes a mañana. Ahora nos tienen que hablar de eso, 1443. Usted siga ahí, sígale, pues hay programa. Es que hay mucho que festejar, oiga, ¿cómo la ve? ¿Qué le parece si en lo que busca... bueno, no, ya. ¿Qué? No, ya. No me haga. No, berrinche. No. A ver, que lo diga. No, porque era del 6 de agosto. Era del 6 de agosto, olvídelo. Bailemos. Señora, por el amor de Dios. Bailemos, ya. Y no me he comprado mi guache. ¿Cómo fue partiendo de su movimiento de eso? Esa es elegancia. Y mis chanclas. Miren nada más. Porque estos son. Señora, señores. Con el movimiento de cadera de la maestra de Lin May. Ella es Fernanda Tapia. ¿Qué pasó? Que la maestra. No puse la cállese, no diga. Tu saludo. Sonidero. Saludos para Guille, Eladia. Para Silvia López. Saludos a Guillermo Manrique. Hasta allá, Torres. María Lucrecia Trejo. Un abrazo y un saludo para Javier. Oscar Fiesco. Y venga ese movimiento de caderas para Mónica. Perreito. Para Doni Castro. Para Ismael Pérez. Hasta allá, lejano oriente. Para Silvia Gildrín. Para Javier Huesca. Saludos y abrazos para Gerardo Curú. Alegría. Eso, hoy para terminar. Un saludo para Trinidad. No pidieron con las nenas ni nada. Hoy no pidieron con las nenas, pero si usted quiere mandarlo, señora, habrá gente que agradezca. Mire usted, qué bonito, un saludo. ¿Verdad que sí? Sí, se nos ha ido el año, qué barbaridad. Ya, señora, gracias. Puede pasar a sentarse. Bueno. Y juro no volver a abrir las piernas ahora que me siente, porque traigo un hoyo ahí. Pues es que trae roto el pantalón el Charro, no hallaba yo cómo hacerle tomando señas. Fotos, vea qué cosa. Sí, yo haciéndole así, no me entendía. Yo pensé que me estaba haciendo ojitos la señora. Oiga, como le dije, hoy celebramos el Día de los Pueblos Originarios. Así es. Debería de ser una celebración, pero híjole. Nacional. Sí.
hasta internacional. Sí. Que hay pueblos todavía en resistencia y culturas en resistencia, pero, hijo, man, no hay mucho que festejar. Tenemos una gran invitada, ella es Leticia Aparicio, es profesora de carrera de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que nos va a hablar de esto, de los derechos lingüísticos. Empecemos por ahí. Por ahí, ya con esos tenemos, indígenas. pero para aventar para arriba. Y para morirnos. Compañera, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí el día de hoy en tu programa. Y, por supuesto, conmemorando el Día Internacional, porque sí es internacional, de los pueblos. Y, por supuesto, conmemoración, no festejo, pero sí aprovechando una de las poquitas coyunturas internacionales para la visibilización y la promoción de los derechos humanos, derechos de los pueblos, derechos comunitarios. Oiga, en todos lados hay pueblos indígenas que se aferran. Hasta en países como Finlandia o Suecia, que uno pensaría, no, ¿cómo? Pues sí, allá son güeros, pero ellos también están en sus tradiciones y no me crea que los tratan bien, no la traen fácil. Y el lenguaje es terrible porque lo tenemos como de adornito. Sí. Venga, salúdenlos, ¿usted qué habla? Porque y hasta el lenguaje es la esencia de la cultura, señora, y si uno desaparece del lenguaje, es su cosmovisión. Está borrando toda una cultura. Es una forma de pensamiento, como sea. ¿Qué pasa en México con el lenguaje? Eso está del carajo. Nuestras lenguas son la cosmogonía, son nuestra filosofía, nuestra ciencia, tecnología, no son solo folclore. En la UNAM estamos haciendo investigación justo desde las ontologías y epistemologías de los pueblos, ¿no? Porque de repente a nosotros nos colocan de adorno, nos bonitean, nos dicen, ay, qué bonito tu huipil, qué bonitas sus muñequitas y sus ollitas. Y de ahí no pasamos, ¿no? Y nos imaginan en las banquetas. Oye, pero desde el punto en que no se escuchan sus idiomas, ni en el radio, ni en la tele, es como si vivieras extranjero en tu tierra. Pero peor que eso, señora, porque en México a los extranjeros los tratamos muy bien. Sí. Y a nuestros pueblos originarios no. Y ahí, ¿cómo lo podemos revertir esto, mano? Que hubiera horarios, ¿Qué hacemos, Leticia? ¿Qué hacemos? Pues nosotros estamos abordando la descolonización del pensamiento, de nuestro ser. Nosotros estamos seguros de que no somos independientes, no tenemos este goce de nuestros, digamos, plenos derechos. No somos reconocidos como sujetos, sino como tutelares, ¿no? Y a quién tutelas, a un menor de edad, a una persona con como discapacidad. Si no pudieran. Así es, ¿no? Entonces, de repente el desconocimiento pues desata todos estos miedos, ¿no? Piensan que nos queremos balcanizar o independizar del país. Y no es así, lo que queremos es seguir viviendo en nuestros territorios. México es nuestro territorio ancestral. Estamos aquí y coincido, ¿no? Parecemos extranjeros maltratados, viviendo racismo día con día, ¿no? ¿Qué porcentaje de mexicanos habla una lengua que no sea el español en México? Las lenguas, según cifras del INEGI, el 10% en el país. Según cifras de nuestras organizaciones, somos por lo menos el 40, el 50%. Imagínese nada Pero más. a ver, ¿y por qué se oculta? Porque entonces te priva el acceso a tus derechos. Así es. Si tú llegas hablando español, el MP de por sí te trata mal. Ahora imagínate si llegas hablando otro idioma, ¿verdad? Y ahí ya la cosa se pone imposible. O en salud o en lo demás, ¿no? Sí, el MP de la escuela, el director de la primaria, en el mercado te tratan mal, en el trabajo. En el trabajo, en el programa, servicios de salud. Oiga, señora, usted tiene que hablarme en castellano. ¿Cómo le voy a hacer su tomografía, su Papá Nicolau si no me está hablando en castellano? Pero ¿y cómo le podríamos hacer? Es que eso es un relajo. Tendría que haber un traductor además de zona, porque hay una especialización. En cada lugar, ¿cómo se podría hacer? Hacer un programa de computadora. Justamente yo creo que sería una buena solución o una manera de paliar esto, sería haciendo una aplicación en la que pudieras hablar con alguien que te tradujera al español. Pero además con la derivación. Pero ojo, sin la opción de desaparecer la lengua, porque ese es al final
Ese es al final lo que muchos pero si hubiera quieren. Todos los servicios y los derechos para cada idioma de los que se hablan en el país, no desaparecería. Se seguiría enseñando, pero hay quien no lo enseñó porque no quería que sus hijos sufrieran lo mismo. Racismo, discriminación, y hablamos de autonomía, ¿no? Autonomía institucional, autonomía para las comunicaciones, para el uso de TICs, para nuestra educación. Y en ese sentido, pues no la tenemos fácil, porque vuelvo a esto, ¿no? Te dicen, ¿será que te quieres independizar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una especie ya de agotamiento de los pueblos, de decir, necesitamos esto, este derecho, ábrenos espacios, ábrenos plataforma, porque una y otra vez se ha repetido, ¿no? Y más bien se tiende a eso, a desaparecer. Sí. Sin embargo, pues existe la lucha, la resistencia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México somos parte de un movimiento de pueblos en la ciudad y resistimos en los diferentes ámbitos, instituciones, en la misma universidad resistimos, ¿no? Fíjense que esto es tan delicado. A ver, a mí me tocó entrevistar a estos muchachos, ¿eh? Y yo creo que es el ejemplo exacto de cómo el idioma y tus formas y toda tu visión del mundo van de la mano. Estos chicos vienen de un pueblo de Oaxaca y se van a un lavaautos, donde había otros chicos de Oaxaca, más o menos de su zona, pero no hablaban exactamente la misma derivación. Y entonces mandan a uno con el sobrinito, o sea, imagínate, el más grande tendría 19 y el otro 11 años. Ajá. Van por unos refrescos a una tiendilla, no creas ni siquiera que era acá de conveniencia, acá, no. Y llegan, se les rompe el refresco. Entonces le dicen al señor, ellos en su idioma, y se salen, porque lo que iban a hacer era ir por otro casco. Y creyeron o sea, tú reparas el daño. Sí. En su comunidad rompes algo, tú reparas el daño. Y el otro dijo, estos ya me rompieron el refresco, un refresco. Y ya se quieren escapar. Se sale, pesca al más chavillo de 13 y lo empieza a patear, lo muele a palos. Llega el otro hermano grande y se empiezan a dar con todo con el dueño de la tienda. Pues sí. Llega la patrulla y ¿a quién se lleva? Pues sí, obviamente. A los dos de Oaxaca. Llegaron al reclusorio norte. Estuvieron ahí casi un mes porque no llamaban a quien les hiciera la traducción exacta de su derivación. Por un casco de refresco. Así está el problema. No sé si lo logran entender, es gravísimo. ¿Y qué nos recomiendas a nosotros los de Apatín para apoyar a ver si esto se puede hacer? Trabajar en nuestras familias, esta cuestión de el respeto a que somos diferentes, que somos importantes, valiosos y que no porque el vecino o la persona de enfrente en tu trabajo tenga otra identidad cultural, pues va a valer menos o otro va a valer color más. de piel, u otros sexos, otras preferencias sexuales, o lo que sea, sí. Y pues respetarnos, ¿no? Esta cruzada va desde los niños en guardería hasta el posgrado. ¿Qué página nos recomiendas como para leer más al respecto? Pues hay diferentes videos, hay videos en YouTube. Hay unos de Boaventura de Sousa, muy didácticos, con dibujos animados. ¿Aventura? Boaventura. Buenaventura. Boaventura es un portugués. De Sousa. Que es un teórico, pero ha bajado pues toda esta enseñanza a través de dibujos animados. ¡Qué bonito! Y te habla sobre el racismo, la diversidad, en la familia, en tu... Pero hay que empezar de la familia, ¿cierto, Leticia? Sí, los círculos más cercanos. Y hacer a un lado esto de el indito, y hay pobrecito, claro. Y esas cosas que dañan tanto, ¿no? A nuestra... El lenguaje, ¿no? Cotidiano, los dichos, los refranes, los chistes, ¿no? Suelen hacer muchos chistes. Ay, bueno. Los chistes todos son sobre grupos vulnerables. Sí. O sea, no hay vuelta. Compañera, muchísimas gracias. Ahí están las redes. Gracias. De Ahí están las redes y a pensarle, ¿no? Así es. Y actuar. Vámonos a corte y regresamos, señora. Gracias. Gracias, Leticia. Gracias. Capital 21, Canal 11 y Conapred te dan la bienvenida a
Akipatla. No te pierdas de las historias ocurridas en este pueblo fantástico con las que, junto a nuestros protagonistas, aprenderemos a enfrentarnos a la discriminación, así como el valor de las personas. Todos los lunes a las 12:30 horas. Retransmisión domingos 6:30 horas por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, Capital 21 presenta Memoria Viva, un espacio de análisis sobre el pasado, presente y futuro de los pueblos originarios de nuestra ciudad. No te lo pierdas a las 19 horas junto a la doctora Laura Ita Ruiz, titular de la CEPI, los representantes de movimientos indígenas en la capital, Petra Ignacio Matías y Pascual de Jesús González. También nos acompaña Flor de Lluvia, promotora cultural, así como el rapero mazateco Keeper y el grupo musical Majets I. Conduce Víctor Ronquillo, solo por las redes y la señal de Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Somos 4 mujeres, yo y mis hermanas. Vivir la falta de agua es difícil. Nos cae 2 días, cada 15 días. Últimamente ya nos está cayendo cada 8 días, todo el día. El programa Cosecha de Lluvia nos ha beneficiado mucho, nos facilita las tareas, aligera el esfuerzo y el tiempo de estarla cargando. Podemos darnos tiempo a nosotras mismas de estar diciendo qué te pasó, cómo está el día, en qué te ayudo. Qué gran ayuda nos están dando con esta captación. Mucha. Yo deseo mucho que vaya creciendo esto, que el agua que sale muy limpia y no tiene ni basura, ni está oscura, ni nada. Pues a mí me gusta la lluvia cuando llueve fuerte, es como si nos envolviera algo que diciendo, siente la lluvia, que estás viva, pues hay que buscar soluciones. La lluvia que cosechamos es indispensable para nosotras. Nuestra lluvia, nuestra casa. Hola, soy Jesús Canchola Sánchez. Los invito a que sigan a Libres Entre Libros en todas sus redes sociales. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Oigan, a ver, siéntese. No, señora, bien traigo para roto el pantalón, ya me lo pero dijo. Pero póngase así bonito, así, ya, así. Espérame. Sí, para que se veas que el charro andaba retratando a todos con su hoyo, así. No, cuidadito y no haga cambio de piernas como Sharon Stone. No. Sharon Stone. Bueno, soy el charro. Tenemos una de las ciudades más progresistas, pero sí. No ha sido cosa sencilla, no está fácil. Ha sido una batalla que han librado personas como nuestra invitada de hoy, Irazú Díaz de la Cruz, activista y es parte de la Secretaría Estatal de Diversidad Sexual de Morena. Qué gusto tenerte con nosotros, compañera. Y, oye, pero ¿no viene usted así como con casco, armadura y de a ver contra quién nos damos? Porque la cosa ha estado ruda. Y nos vas a platicar de los derechos para las personas de la población LGBTQ+. Platícanos. En la Ciudad de México. Así es. Por lo menos aquí. Sí, no, porque hay estados, señora. Pero y además hay sus asegúnes en todos lados. Exacto. Sí, pues mencionar primero que Morena es el único partido que nació con esta Secretaría de Diversidad Sexual. Ese es un gran avance, porque a veces muchos nos critican que en Morena o la 4T, pues no apoyamos este tipo de temas como la diversidad sexual. No, pues al revés.
al contrario, nació con secretaría para sí, como partido. Pero ojalá y les copien muchos partidos, ¿no? Ojalá. Que nos han copiado, pero no. Sí, pero no es un parche, es un pegote y como que no lo viven. Una bandera falsa. Es rarito. Sí. Y aparte, pues esto ha ayudado mucho a los avances y como militancia también en el partido. Y desde la Secretaría hacemos bastantes actividades, como talleres de conceptos básicos de la diversidad sexual, que ha tenido bastante éxito. Y además, uno de nuestros grandes logros ha sido que en las alcaldías que gobierna nuestro partido, pues haya áreas de atención a la diversidad sexual. Fui a las Utopías en Iztapalapa, por ejemplo. Y allí están los colibríes. Diga usted qué son las utopías, señora, porque gente como yo y otros nos lo sabemos. Haz de cuenta que es un faro, igual que son centros culturales, pero también deportivos, que tienen, por ejemplo, algunos hasta carrera de cine gratuita. ¿Qué tal? Imagínense. Tienen adentro un centro, por ejemplo, Colibrí, donde atienden, para un lado acá, la violencia hacia mujeres. Eso. Y para acá, todos los asuntos LGBTQ+, todos. Y es padrísimo, pues son lugares donde no te juzgan, o sea, te escuchan, te canalizan, ¿no? Te atienden. Entonces sí, que la gente se entere que en las alcaldías que gobierna Morena hay áreas de atención de diversidad sexual directo, porque esto no lo existía. Entonces, pues a través de nuestra gestión y con el diálogo con los alcaldes y alcaldesas, pues ha permitido que haya estas áreas, ¿no? ¿Qué es lo más urgente todavía por resolver? Porque entendamos, por ejemplo, por población trans está todavía, padeciéndole gacho. Sí. Entre crímenes de odio y que no se les da trabajo, que no se les acepta en la escuela, pero en general. Claro, falta mucho por avanzar todavía porque hay muchas cosas o leyes que están en el papel, como sabemos, pero pues ya a la hora de aplicar, aunque claro, en esta ciudad pues es la ciudad de avanzada, nuestra jefa de gobierno sin duda apoya el tema y se ha avanzado mucho. Por ejemplo, ya hay una clínica trans a la que se comprometió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero todavía falta por inaugurarla, esperamos que esté en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ah, mira qué interesante. Específica para las personas trans, una clínica. ¿Va a tener costo o va a ser estudio socioeconómico? ¿Cómo será? Seguramente será estudio socioeconómico, pero justamente falta eso, inaugurarla, entonces. Pero existe, o sea, eso es lo bueno. Ahí está. Sí. Exacto. Oye, y ¿qué se puede hacer para que se les den trabajos dignos? Porque mucha gente dice, ay, nada más el trabajo sexual. Pues es que, a ver, ustedes ven que los bancos contraten cajeras trans. Exacto. O sea, yo nomás les digo. Ya es hora. O el un policía trans. O la cafetería. ¿Sí me explico? Sí. Yo no veo que estén en esos trabajos, no les dan chance, maná. Falta mucho por avanzar y que se tome en cuenta, pero por ejemplo, hay a nivel de legislatura, hay una nueva ley LGBTI que se acaba de aprobar en el Congreso, gracias a nuestro diputado Temístocles Villanueva, que también es de la diversidad sexual, al igual que yo orgullosamente bisexual. Y esta ley es de avanzada, es histórica, porque tiene muchos de estos aspectos como el laboral, y que en la Ciudad de México se aplique para que todos los órganos de gobierno, es decir, las secretarías, por ejemplo, del trabajo o de cultura, de salud, se coordinen y actúen a favor de la diversidad sexual, que eso es lo que queremos, ¿no? Que haya una mayor eficacia para que realmente se hagan acciones, programas sociales a favor de la diversidad sexual, ¿no? Y que esto se traduzca en la vida de las personas de la diversidad, no solo en el papel, y que haya campañas de difusión, porque también agradecemos mucho este espacio, porque aquí está la puerta abierta, mucha falta que se hable de estos temas, que haya más programas, que como tú lo sabes y que siempre has apoyado el tema, que este tema se tiene que hablar todos los días y que haya programas específicos. Cotidiano y regular. Exacto, para que se naturalice y ya basta de discriminación. Esa es la palabra, todavía hay gran nivel de crímenes de odio en nuestro país, inclusive en la ciudad. Sí, porque sí hay que hablar, y yo lo digo y lo sostengo. La Ciudad de México es notorio el avance en este tipo de casos. Pero falta mucho todavía. Exacto. Pero uno va a otras ciudades, a otros estados, y sí es verdaderamente lamentable la manera en la que la misma policía se comporta con la gente que pues de la comunidad, ¿no?
Está terrible. Así Oye, es. a ver, y entonces, recomendación para nosotros los de Apatín, todas, todos, todo lo que sea. ¿Qué hacemos? Oye, ya que no le pongan género en el acta de nacimiento. Por ejemplo, ese es un avance. Que escojas tu segundo nombre a los 18. O sea, que te pongan solo un nombre, ¿no? María, ok. Y tú a los 18 puedas ponerte el segundo nombre que sea el firme. Exacto. ¿Te imaginas? El orden de los apellidos, que no sea el paterno eso primero. se logró gracias a las bodas de dos del mismo sexo. Sí, exacto. Que ya se podía saber qué apellido le quieres poner primero al niño. Exacto. Así es. Eso es Y interesantísimo. también de nuestro partido, gracias a las legislaturas, se han aprobado la ley de identidad de género, justo, sobre todo para las personas trans que quieren tener un nuevo nombre, y eso se ha aprobado. Bueno, ¿no? aquí ya es mucho más sencillo el papeleo. sí. Pero Claro. ya para que nos lo evitemos desde el nacimiento. Claro, también. Compañera, las redes y la página de esta secretaría para saber y apoyar. Secretaría de Diversidad Sexual de Morena en la Ciudad de México, así estamos en Twitter, Facebook. Cualquiera puede unirse a nuestra secretaría, participar y pedirnos un taller, que la información es lo que combate la discriminación. Así es, entonces, afortunadamente la información por eso cura. es lo que nos queremos que se difunda en todos los medios posibles, en las redes, aquí como en este programa, muchas gracias, y en todo lo que sea posible, programas especiales, que es lo principal para terminar con esas telarañas mentales y que esta información permita que pues no haya esta discriminación tan fuerte que todavía hay en nuestra ciudad, en nuestro país, sobre todo, como mencionaban, también en los estados. Qué lindo, qué bonita labor, compañera. Muchas gracias. No, gracias. a ustedes por ya la nos invitación. cayó el bombazo. Oiga, señora, usted recoge perritos. De repente recogió un perrito Ay, en la calle. sí, pues a eso ¿qué cree nos usted que dedicamos opinan? ¿Qué cree usted que opina el perrito cuando lo recoge? ¿Quién sabe? Uno cree que debería de estar muy contento. Este perrito recogido, señora. Yo llegué a esta casa más o menos, ya voy para los 3 años, que la señora Oliva me agarró ahí en la calle. Yo iba caminando pa' Colinas, porque ahí me quedaba mi puesto de tacos favorito. Yo ya conozco muy bien a don Toño, me dejaba ahí la carnaza, el huesito y todo. Y que me agarra esta vieja, que es de las que adoptan, no compres. Y yo le decía, no, déjame en paz. No, me persiguió por todo Zapopan. No, que te voy a salvar, perrito. Y dije, bueno, vamos viendo. Igual y sí me compra de las croquetas esas del Diamond, del Petco, ¿verdad? No, hombre, pinche vieja coda. Van a decir ustedes, limosnero y con garrote. No, yo estaba bien. Yo ya me sabía alimentar en la calle. A mí las garrapatas no me hacían daño. Y esta vieja quitándome que las garrapatas y para comprarme pura purina. Luego el niño pues tira el huevito y yo me lo como. A veces, pero bien pocas veces, que me trepo tantito hacia la mesa y ya me está gritando. Fiestón por el Año Nuevo musulmán. ¿Cómo se pronuncia? ¿Juruma o Jurama? Jurama. Perdón. O sea, es que, lo que lo pronuncie ya, no señora. hablo ni español lo yo, quiere señor. pronunciar usted. Platícanos el Año Nuevo, por favor. No, es que en el árabe el H sí tiene sonido. Jurama. También aquí, si no, horcata sería, en lugar de horchata sería No, horchata. pero todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, a mí siempre me hacen burla porque en México mi nombre todos me dicen Farah. Pero la pronunciación correcta es Farah. ¿Cómo? Farah. Ah, La H suena como Jara, J. como suspiro. Oiga, Jara es popis. Guadalajara ya, es río de la apenas popis. tiene tiempo, Fara, de su sección Bueno, y usted yo aquí no mal, hablando perdón, de popo. señorita. Oiga, dos cosas. Nos viene a hacer usted un resumen olímpico, pero también Sí. nos dice cómo se hace la pachanga, cómo Venga, se venga. celebra, cómo que no trajo para convidar, oiga. Lo que pasa es que, aunque no lo crean, realmente el Año Nuevo Musulmán no es tan festejado como, por ejemplo, la fiesta del sacrificio, que se dio en las Olimpiadas. ¿El Ramadán? 23 de julio. Cuando acaba el Ramadán, se hace una cena que se le llama la comida del sacrificio. Se hace en remembranza a cuando Abraham va a sacrificar a su hijo predilecto, y le pararon la que mano. Para el musulmán es Ismael. Para lo que es los judíos y los católicos es Isaac. Isaac. Entonces, para los musulmanes es Ismael. Y entonces, en honor a esto, se sacrifica un cordero o una vaca. Y justamente tocó el 23 de julio en plenas Olimpiadas. Y el Comité Olímpico dio permiso, bueno, de que pudieran no hacer el Festejar. sacrificio,
pero hacer sus oraciones y tener un festejo más light. Esa realmente es de las fiestas más importantes, más que el Año Nuevo Musulmán. El Año Nuevo Musulmán es el 1443. Sí, es un calendario lunar. Porque ¿cuándo empiezan a contarlo? Con la gira en el 622, que es cuando Mahoma sale de Medina y se va a la Meca. Tómala. Ok. Ahí estamos. Oiga, y cuéntenos de las Olimpiadas, ¿cómo les fue a los países árabes? Yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, de las mejores Olimpiadas para los países musulmanes y países árabes, porque países que tal vez la gente no conocía tanto, como Uzbekistán, se hicieron muy famosos debido a que sus gimnastas artísticas hicieron una coreografía padrísima de Sailor Moon. Bueno, yo soy fan de Sailor Moon y del manga, me encantó ver eso. No ganaron, pero llamaron muchísimo la atención. Creo que se hablaba más de ellas que de los ganadores, de las ganadoras. También hubo casos muy especiales justamente ayer en la clausura, lo que es atletismo. Las mujeres también, ya la premiación se hizo en la clausura. Antes solo era el masculino. Sí. Ahora las mujeres... La maratón. Sí, los maratones. Lo que es esta chica... no, bueno, ya no. Y vean su cabecita cubierta, pero con el asunto deportivo. Es justamente el hijab deportivo, que era lo que les comentaba la vez pasada. Diseñado para el asunto. Sí, tiene para transpirar, obviamente está más pegado, es muchísimo más cómodo, ha permitido que más musulmanas puedan participar. Y fue, por ejemplo, en lo que es taekwondo, es de lo que más dejó justamente, si no me equivoco, es la atleta Malak Wahba, es egipcia, ganó bronce. También masculino ganó bronce y su entrenador es Oscar Salazar. Es que está el la medallista cosa de Atenas. Y justamente en maratón, Seti Hasna, esta atleta, ella es de Etiopía, se refugió en los Países Bajos, ganó 3 medallas. Ganó 2 de oro y una de bronce. La de bronce fue 1,500 metros, oro fue 5,000 y 10,000. Imagínese usted correr 10 kilómetros, días después correr 5 kilómetros y luego 1,5 kilómetros para ver si gano. O sea, no manche. Holanda creo que también ha sabido muy bien jugar, porque igual su arquera, que ganó plata, mexicana, y pues bueno, aquí con esta chica etíope, refugiada, no ha dicho por qué huyó de Etiopía en el 2008, pero está en los Países Me hice bolas, mexicana se hizo de los Países Bajos. Sí. La arquera que ganó plata, sí. Se casó con un holandés, Se casó con un holandés y bueno, aquí no tuvo el apoyo, se casó y allá le dieron el apoyo plata. y ganó plata. ¿Qué tal? Fuga de deportistas, señora. Sí. También, pues bueno, como de Holanda supo cómo. No, pero además déjame decirte lo que está diciendo Farah. Lo que está diciendo Farah. ¿Se fija? Farah. ¿Cómo? Lo que está diciendo Farah, que sí tiene mucho que ver. ¿Se acuerda de Farah Fawcett? Señora, ¿cómo se pone? Pero vámonos a tus redes, por favor, Farah. De Twitter, Farah Leyeli, y en lo que es Facebook, Leyas Witch. Ahí me encuentran. Comparto muchas cosas de deporte, historia y de... Oye, y si ¿sabe qué? Me deja hacer un experimento rápido. Si mandas a corte, por favor, en un idioma así... ¿qué será? Exótico. Usted sabe hablar, no sé, argelino. No sé decir eso de en corte, pero ok, lo diré en neerlandés, que es donde mejor me sale. En u vagenar en kort en vagenar terug met capital por cual. Qué difícil. Capital 21 y TV UNAM traen para ti No Memes, un noticiario tecnológico donde exploraremos lo último en gadgets, redes sociales, videojuegos y cultura digital. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12:30 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Hasta hoy en México ha habido democracia representativa, pero no una democracia participativa como tal. Mucho hablamos de nuestros pueblos originarios, por un lado, y por otro lado hablamos mucho de los países del primer mundo, pero cuando hablamos de consultas populares, entonces como que nos hacemos de la vista gorda y no queremos ver ni a nuestros ancestros, nuestros antepasados y nuestros pueblos originarios ahora, pero tampoco quieren ver
a los países del primer mundo. Por ejemplo, Suiza y los países nórdicos constantemente hacen referéndums. Se nos olvida que en 1972 el Reino Unido entró a la Unión Europea gracias a un referéndum y se salió recientemente también gracias a un referéndum o a una consulta popular. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentan Animalaria, un programa de promotores culturales comunitarios donde vivirás grandes aventuras en mundos llenos de diversión. Todos los miércoles en punto de las 14:30 horas. Retransmisión sábados a las 9 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Perfecta en música alta y publicidad. Tarifas diferenciales de propiedad. La música alta discute la universalidad. 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 Pensamiento positivista. Ceremonial. ¡Qué bonito! Máster, ¿cómo está? Gustavo Rosacruz, ¿cómo estás, compañerito? Feliz de que cada vez se acortan las distancias, Fernanda. Ay, ya, por favor, ya. Es que sí. Mire usted, ya con el semáforo que quiera. Sí, póngale el color que quiera, ya, por favor. Oye, cuéntanos, Gustavo, usted que ¿Cómo vivió la pandemia, carnal? ¿Le dio por escribir? ¿Le dio por la depre? ¿Le dio por la grabada de videos locos? Por afinar su guitarra en mí. Exacto. O por adquirir guitarras extrañas también. A ver, platícanos de esa guitarra. ¿Es una Fender? Bien bonita. La estoy estrenando, sí. Ya tenía tiempo de querer una de 12 cuerdas y creo que también se sintonizó con lo que estábamos platicando de otros mundos, quizás. Claro, y otros sonidos, y cosmovisiones diferentes. Exactamente. Y bueno, justo el adquirir otro tipo de instrumentos me permite crear otro tipo de canciones. Sonidos. Otro tipo de melodías. Incluso creo que son canciones las que ahora estoy haciendo también cerca de los mantras, por ejemplo. Qué bonito. ¿Usted hace meditación o algo, compañero? Sí, la verdad hago meditación, pero caminando. Porque soy muy inquieto y me cuesta estar en flor. No hay problema. ¿Sabes que hay meditación de budismo Chan que es en movimiento? Y entonces hay quien medita, por ejemplo, haciendo ejercicio.
Es otro rollo, Usted, como es una hija de Buda. No, yo San Buda Tadeo. Usted es San Buda Tadeo. Oiga, otra rolita, maestro, pero díganos primero sus las redes sociales. Plataformas y todo para seguirte. ¿Dónde oímos Es tu muy música? fácil. En Spotify está el nuevo álbum, Mano Invisible, que estamos estrenando. Y todo lo pueden encontrar como Gustavo Rosacruz, tal cual. Ya no es la Facebook, mano del Instagram. muerto, aguas con la mano invisible. Ahí está la cosa. Esa puede ser peor, todavía. ¡Ay, baby! ¿Con cuál nos vamos? Vamos con Reinventa. Reinventa. Gustavo Rosacruz, gracias. Gracias. ¡Nos vemos Más te intentas ahogar, no sabes que todo es un juego. Más quisiera soñar, tan solo por un momento. No quieres regresar, el futuro poco a poco se va. No quieres desamparar, tus sueños se van peleando con la realidad. Tristezas sin perdonar, dando vueltas sin ver lo que te hace girar. Recuerdas falsas promesas, cierras la puerta de lo que está por llegar. La calma, un gran huracán, cada engaño se vuelve certero para ti. Terrible pensar, arrepentimientos, comienza el final, terminas en paz, sin dar movimiento, jamás podrás confiar. La nada es tu nuevo rival. Reinventas.